Amigas y amigos de Somewhere, bienvenidos una vez más a Conversando con Somewhere. En esta ocasión nos hemos trasladado a La Habana, Cuba, a conversar con músicos que han hecho pauta en la música cubana, músicos que están haciendo pauta en la música cubana. Y en esta ocasión tenemos a un gran joven compositor, saxofonista, arreglista, Michel Herrera. Michel, bienvenido, tremendo honor. Feliz de estar acá. Para mí es una oportunidad poder conectar con las personas, no solamente dentro de Cuba, sino fuera de Cuba, a través de Somewhere. Y estoy muy feliz de estar acá y formar parte de este proceso de grabaciones en La Habana. Gracias. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien. Creo que es una gran oportunidad conectar desde La Habana para el mundo y un poco también brindar información de qué está pasando en cuanto a música en este momento en nuestra isla. Está pasando mucho, como has podido ver. Llegamos hace como 4 días, nos hemos parado, estamos cansados. Amigos, Michelle y yo decidimos que nosotros, como a los dos nos gusta el jazz, que lo que vamos a improvisar totalmente. O sea, esta conversación es una improvisación total. Michelle es tremendo saxofonista, tremendo improvisador. Así que vamos a seguir, nada más se lo decimos así para que, por si cualquier cosa, una nota rara, no, es que es jazz, estoy bromeando. Cuéntame, ¿naciste en La Habana? Sí, nací en La Habana. ¿Qué parte de La Habana? En el Hospital Nacional, eso es municipio Boyero. ¿Y en esa área vivías? Bueno, estuve un tiempo de la infancia, digamos, hasta los 10 años o así. Y luego nos mudamos al centro, en el municipio Plaza. Ok. Beao. ¿Y tus inicios en la música, tu educación? Vamos a concentrar en tu educación, en tus inicios de la educación. Bueno, yo comencé estudiando piano básico, lo estudié por 3 años. Tengo las manos un poco pequeñas, como podrán ver. Y como de todas maneras es importante en la formación de cualquier músico tocar un instrumento armónico, ya sea la guitarra o el piano. En este caso lo continué estudiando, pero además comencé en el saxofón, que además es el instrumento preferido de mi madre. ¿Por qué? Perdona. ¿Por qué? El saxofón es el instrumento preferido de mi madre. Siempre en la casa desde pequeño se escuchaba bandas como Iraquere. En aquel tiempo, bueno, seguía Gerarpe también, que es trompetista. Sí. Digamos, un poco la música instrumental predominó en mi casa, un poco también la rumba. Y mi interés realmente del saxofón es porque fue uno de los primeros instrumentos que escuché y es el preferido, además de mi mamá. Vaya. ¿Y hiciste lo que se puede llamar la primaria? Sí, estudié primero nivel elemental en la escuela Manuel Saumel, luego el conservatorio Amadeo Roldán. ¿Cuántos años, verdad? 4 primero, después 4 más. Luego, gracias al maestro Bobby Carcasé, que le agradezco mucho, tuve la oportunidad de, junto a Jorge Luis Pacheco, ir a Vancouver, que fue el primer contacto que tuve realmente. En el Conservatorio Amadeo Roldán tuve experiencias con muchos músicos interesados por el jazz. Nosotros tenemos una formación clásica mayormente dentro de los programas de la enseñanza artística y creo que por los años de trabajo de alguna manera hay que canalizar los conocimientos hacia alguna corriente musical. En mi caso me atrapó el jazz porque era un lado de mostrar la óptica musical desde diferentes puntos de vista, como desde la composición, de la interpretación. Puedes de alguna manera desarrollar tu propio discurso musical y además mostrar diferentes aristas creativas. Gracias al maestro Bobby Carcasé tuve la oportunidad de ir a Canadá, indagar, investigar sobre los ritmos del jazz. Y luego también tuve la oportunidad de ir a New York School y un poco también conocer a grandes músicos que te puedo ampliar porque con ellos también he trabajado, como es el caso de Arturo Farril, de Wynton Marsalis, de Cyril Aimee, de John Benítez, de Michael Rodríguez, de Miguel Zenón, que son músicos que actualmente dentro del jazz son bien fuertes y que inspiran a muchos jóvenes músicos a seguir un camino y un legado, ¿no? Y de alguna manera
contactar con todos ellos dentro de mi influencia y mi estudio dentro del jazz ha sido una bendición. ¿Cómo le hacen a los jóvenes músicos en este país para poder empaparse de lo que se amerita para decir, bueno, sí, yo puedo tocar jazz? ¿Cómo le hacen? Me imagino que la internet hoy día es un poco más fácil. Ya mi generación que hace es un poco más vieja. ¿Cómo Sí. le hacen? ¿Se pasan la copia de los libros? ¿Cómo le hacen? Explícame. Bueno, en el caso mío, cuando me empecé a interesar por el jazz, sí todavía estaba el CD. Y primeramente fue una manera de acercamiento. Escuchen eso, el CD, o sea, está bien para Sí, acá. sí, sí. Vamos rápido. Sí, vamos, sí. Vamos rápido. Luego, eso fue como, primero se pasó de mano en mano, mucha información que llegó. Desde antes se conocía en cassette, era como empezaron las generaciones anteriores que tenían grabaciones de Charlie Parker. Yo todavía cogí un poco de ese tiempo de cassette. John Coltrane, muchas grabaciones de músicos cubanos también, como César López, propio Iraquere, con todos los excelentes músicos que siempre tuvo, José Luis Cortés también en la banda, Maraca. Son muchas grabaciones de músicos cubanos y de músicos internacionales como Bill Evans, Charlie Parker, que ya lo dije, John Coltrane, Dizzy Gillespie. También se pasó de alguna manera dentro de mi generación. Y la música clásica siempre formó parte de nuestra formación también. Y de alguna manera eso completa en las generaciones de músicos, para no hacerlo particular en nuestra generación, el interés por el jazz. En mi caso, el paso más sólido para comenzar una carrera dentro del jazz en Cuba se llama el concurso Joyaz. Es una manera de intercambiar con otros músicos, no solamente de La Habana, sino de todas partes del país, y que además es internacional. Vienen representaciones de diferentes países siempre. Por ejemplo, en esta última edición tuvimos representación de España, un excelente saxofonista, de Ecuador también tuvimos. Y siempre vienen una serie de grupos jóvenes, sobre todo, que se hace un gran intercambio musical. Yo soy ganador en diferentes categorías, en composición, en interpretación. Y luego de este concurso es como un paso para iniciar una carrera dentro de nuestro país. Casi todos los músicos que actualmente defienden el jazz cubano, incluso en las bandas más populares de nuestro país, hay músicos que han salido de este mismo concurso y que los medios los han tenido en cuenta después de participar en un evento como este. Actualmente yo llevo alrededor de 5 años dentro como parte de jurado y me sigo sorprendiendo cada vez más, y también tengo como el punto de vista de cuando concurseo y el punto de vista que tiene el jurado actualmente, y creo que es una de las cosas más necesarias que tenemos en estos momentos dentro del país, uno de los eventos que potencia la música cubana actualmente, no solamente el jazz, es en general la música cubana. ¿Y con qué grupos has participado ya como instrumentista, ahí en tu esquinita, allá atrás normalmente, ¿no? Una línea. ¿Con qué grupo has participado? He tenido la oportunidad de compartir con muchos músicos cubanos, y que además tienen un gran reconocimiento internacionalmente, no solamente dentro de la salsa, sino muchos géneros variados. Te puedo nombrar, por decir algunos, el propio Alexander Abreu, que ha hecho grabaciones, muchas grabaciones con Alexander, Pachito Alonso, NG La Banda, con José Luis Cortés he tenido la oportunidad también de compartir, Azúcar Negra, DCM Bueno, Raúl Paz, con Joaquín Betancourt. Ha sido una experiencia increíble porque he trabajado con él como productor musical en mis propias producciones, y además en sus proyectos internacionales, que es uno de los productores musicales más activos que tenemos en nuestro país, y en su joven jazz band, que de hecho muchos de los músicos que también son activos actualmente vienen de este proyecto. Te puedo decir también, sí, proyectos internacionales como
el propio Arturo Farril, con la Lincoln Center. He tenido la oportunidad de compartir también con Cirila Aimee, que es una cantante franco-dominicana que es muy importante en el mundo actualmente. Salsa Mayor, que es otra de las orquestas bien importantes en nuestro país. Y en grabaciones, bueno, he colaborado con casi todas las agrupaciones de nuestro país en diferentes géneros, por lo que me siento bendecido porque he aprendido tanto de la interacción en vivo con el público para luego hacer mi música, como también siempre, aunque tengas diferentes estados de ánimos, brindar la mayor energía posible para conectar con el público. Creo que todas estas experiencias musicales de alguna manera me han nutrido como artista para poder hacer mi propia carrera en solitario. ¿Cuántos años tú tienes? Porque esto suena como que tú has vivido ya 50 años y no puede ser. Bueno, tengo 34, 34 años. pero comencé a trabajar profesionalmente incluso antes de los 18 años. Dentro de las experiencias, así que te puedo contar de mis primeras experiencias de viaje. Estuvimos 6 meses en Europa girando ¿Con quién? Ivette Cepeda, una de las cantantes más populares que tiene nuestro país en este momento, y con un elenco de músicos donde yo era el más jovencito, ¿no? Y aprendí mucho de esta experiencia. Me abrió un poco la mente a lo que es el mundo, no solamente Cuba. Vi la música desde otro punto de vista, vi digamos, el fenómeno social que de alguna manera es Cuba en cuanto a enseñanza artística, en cuanto a arte para el mundo. Lo pude apreciar y además crecí mucho en repertorio, crecí mucho en influencia, en cultura, en background general, ya que también tuve un contacto en ese momento con el internet también, y me abrí un poco al mundo, me pude dar cuenta de qué estaba sucediendo y de alguna manera dónde debí encaminarme para comenzar mis pasos en la música. Cuéntame un poquito de qué haces en este momento. Yo escuché que toca con la jazz band de Joaquín Betancur. Con la jazz band de Joaquín Betancur he grabado todos los proyectos discográficos. Como te dije anteriormente, he colaborado en muchas producciones con él, pero desde el 2007 comencé con mi proyecto en solitario, una banda de jazz que ha tenido diferentes formatos. He compartido tanto en ensemble de jazz con, digamos, 10 músicos, como sinfónica, como jazz band, y también dúos que he tenido la oportunidad de viajar haciendo con este proyecto. Digamos, dúos como el Festival Enjoy Jazz en Alemania, he tenido la oportunidad de ir. Y ha sido increíble. Tengo 3 producciones discográficas, 2 con el sello discográfico Colibrí y 1 con la casa discográfica Eren, que es mi más reciente producción discográfica. Todas dirigidas por Eduardo Rodríguez. Bueno, la primera fue por Manuel Ortega, Madre Tierra, que es con la casa discográfica Colibrí, como te dije. Y la más reciente es por Eduardo Rodríguez con la casa discográfica Gren, que grabamos un DVD en vivo en La Habana. Corresponde, digamos, al sonido un poco actual del jazz que está pasando en estos momentos en la isla, y que he tenido para beneplácito una buena reacción con el público. Creo que han asumido de alguna manera la estética que yo vengo defendiendo en varios años, está presente dentro de la panorámica general del jazz cubano. Y eso es una satisfacción, que tu obra sea bien recibida, que tenga presencia en los medios, que hayamos hecho un trabajo audiovisual que de alguna manera también ha marcado diferentes etapas dentro del jazz en La Habana. Creo que es parte de la historia musical que estamos viviendo, y eso es un privilegio para cualquier artista. Y tantas plazas, tantas tarimas hay en este país para el jazz. Sí, en estos momentos hay bastante desarrollo de este género en la isla y bastante presencia. Tenemos, por decir algunos lugares, la Zorra del Cuervo, tenemos Fábrica de Arte, que es un espacio multicultural que tiene un montón de diferentes músicas, música clásica, jazz, rock fusión, de todo tenemos en Fábrica de Arte. Están varios espacios en la noche como
el Bar F, que es uno de los lugares donde también tenemos presencia de jazz. Boulevard 66 es otro lugar que se hace el jazz para los jóvenes. La asociación Hermanos ahí en la Pérgola, en el escenario grande del Pabellón Cuba, siempre presenta jazz también. Y hay disímiles espacios, los jardines de Mella, los teatros también tienen programación de jazz todos los meses, como es el caso de Bellas Artes, en Mella, Teatro Martí, el Astral. Son lugares donde el jazz ha ido ganando presencia y que todas las noches en La Habana tú puedes encontrar jazz. ¿Y en el interior del país? En el interior del país hay una gran presencia de músicos, pero no creo que haya tantos espacios como hay actualmente en La Habana. Santiago de Cuba, sí tenemos el Iris Jazz, que es uno de los mejores clubes que tiene Cuba en estos momentos y donde ha habido una fuerte presencia no solamente de músicos de La Habana ni de Santiago, sino internacionalmente. En ese mismo club este año tuvimos a Teres Blanchard, uno de los músicos que para mí es bien importante en el jazz. Tuvimos a Christian McBride con su trío. Y es un espacio, creo que para el interior del país, que está bien fuerte y colocado dentro del jazz. Aunque hay otras plazas, en Camagüey, se desarrolla dentro del conservatorio mayormente, un fuerte movimiento de jazz. En Holguín sí hay varias plazas para el jazz que son estables dentro de su programación. En Matanza también incluso hay un encuentro de jazzistas, como también lo hay en Santiago y como también en Romerías de Mayo, en Holguín, hay un espacio que es segmento para música instrumental, para jazz, fusión, para jazz. O sea, tenemos dentro de la isla en estos momentos no tal vez espacios tan potenciados, o sea, en cantidad como en La Habana, pero sí lo tenemos en todo el país, el desarrollo de jazz y lugares donde tocar. ¿Y tú concentras más bien en el tenor o en el alto? Bueno, mi especialidad, o sea, considero que la base mayor que tengo dentro del instrumento es el saxofón alto. El alto. Pero luego comencé mi carrera a tocar diferentes estilos musicales, porque el alto es como mi formación clásica. Y incursioné en el tenor, en el soprano, que los quiero por igual ya, o sea, mi especialidad, son tuyos iguales. Creo que al principio fue un poco, digamos, el choque de trabajar en que tienes que hablar diferentes lenguajes dentro de un mismo instrumento, pero que no puedes hablarlo con una misma lengua, ¿no? Y creo que esto me ha desarrollado también como músico, el reto de interpretar estos dentro del mismo saxofón diferentes tipos, me ha desarrollado también en mi visión musical. Y por otro lado, también he tocado barítono, lo he grabado, es un instrumento que me gusta mucho y que tiene mucha presencia, sobre todo en la salsa, en la música cubana. Hay muchas cosas que el barítono le aporta fuerza y riqueza musical. Y es un instrumento que he tenido que tocar en los últimos tiempos también bastante y que supone un reto. En un mismo concierto, cuando tienes que cambiar de diferentes saxofones, cambian, tal vez esto es una cosa que no sepa el público, pero cambian también las claves. O sea, las notas ya no son las mismas, tienes que pensar en otros registros. Pero como músico es una satisfacción cuando logras sincronizar los diferentes estilos en un mismo concierto, y creo que para el público el cambio de colores y de tímbrica es una cosa interesante, por lo que hace tu trabajo más creativo, creo, a la hora de mostrar, ¿no?, tu óptica musical. Y dijiste la palabra reto. ¿Cuál ha sido el reto más grande de tu carrera hasta ahora? Han sido muchos. Yo creo que el reto más grande es tratar de ser auténtico cuando tienes mucha gente delante. No pienso que tal vez en un club pequeño uno tenga la presión de tener que desinhibirse dentro de muchas personas, pero en los megas espectáculos, como te venía contando, he tenido la oportunidad de tocar en diferentes momentos con bandas grandes también. Por ejemplo, tuve la oportunidad de ir a China, a Nanjing, invitado por la UNESCO, y compartir en un estadio con un número de personas que no puedo ni contar cuántas personas había,
Y sí supone un gran reto ser tú mismo, no controlar los nervios, poder hablar. ¿Te da nervio todavía? No es una cuestión porque estamos entre amigos. Sí, Mira, sí. son amigos aquí. Sí. A ver, no se trata de nervios de ponerte a temblar, ¿no? Sino de la reacción, de no sentir presión, de poder disfrutar y brindarle una energía 100% pura a ese público que te está escuchando. Creo que eso supone un reto para cualquier artista, porque un segundo antes de salir al escenario siempre pasan muchas cosas por la cabeza. No solamente en materia de música, tú puedes estar preocupado por si no se llenó el concierto, por si está todo el equipo técnico listo y no va a haber ningún problema. Las cosas que pasan normalmente por el camino. Y de alguna manera siempre dejar todo eso a un lado para brindar música, para ser tú mismo en un escenario, supone un reto todos los días. Ahorita regresamos a eso, esas cosas que pasan. Regresamos a eso. En estos momentos, ¿en qué proyecto estás concentrando? Bueno, estoy defendiendo Madre Tierra Project, que es como se llama mi banda, en los diferentes escenarios del país. Y internacionalmente también, bueno, tanto nacional como internacionalmente, me interesa mucho el tema de la pedagogía, la enseñanza artística, los intercambios culturales, porque es una de las cosas que me ha desarrollado a mí cuando yo tuve la oportunidad por primera vez de ver la Lincoln Center y de intercambiar y tocar con una banda como esa, donde cada uno de los músicos que la integran son profesores de las academias más importantes que hay de jazz en los Estados Unidos. Fue para mí una gran lección ver cómo transmitían energía en el escenario como músicos profesionales y luego, como tienen tanto conocimiento, para de alguna manera transmitir a través del jazz conocimiento, background general e inspirar a otros músicos como artistas. Eso para mí en su momento fue una cosa que me cambió la vida. Justamente eso es lo que yo aspiro a hacer también con otros músicos. De alguna manera guiarlos en el camino de lo que es mi experiencia dentro del jazz, mostrarles cómo he caminado también dentro de llevar una banda y de lo que tienes que hacer para tratar de ser un músico lo más completo posible. Como tal vez comentamos antes, hacer un discurso más internacional, también estar empapado no solamente de tocar música y de los acordes que vas a poner en un tema, sino de llegar al público, de poder transmitir en todo el mundo y que tu música no sea local para poquitas personas, y de cómo funcionan también en cuanto a promoción, las redes, los medios. Son muchas cosas que tal vez los músicos jóvenes tienen que ir aprendiendo por el camino, no solamente concentrarse en la música. Y eso es una de las experiencias que he tenido la oportunidad de transmitir, ¿no? Hacer música, intercambiar conocimientos, energía. De alguna manera eso lo agradece siempre las personas que están interesadas en aprender y en crecer dentro de la música. Y eso es uno de mis retos también dentro de la pedagogía, poder desarrollarme como músico y además desarrollar y crear, fomentar el desarrollo de la música tanto en mi país como en todas las partes del mundo donde pueda llegar y hacerlo. Es un reto. Es un reto. Vamos a cambiar de dirección aquí un poquito. Cambiamos la dirección de la conversación. No sé si tú sabes, y si no, te lo digo ahora. Nosotros, Somewhere, vamos a hacer un documental en Cuba sobre el regreso, se llama el documental, sobre los músicos cubanos que se educan en este país y muchos de ellos toman un nombre, que se ganan un nombre, algunos no tanto, pero igual, se van al extranjero y al pasar del tiempo comienzan a regresar a Cuba, ya sea para hacer una producción, para vacacionar, para vivir 3 meses, para vivir 6 meses o para vivir. ¿Has tenido tú la experiencia de compañeros músicos que se han ido al extranjero y cómo te has sentido tú en el aspecto humano cuando sabes, bueno, que Emilio se fue, que Pablito se fue? ¿Cómo te afecta eso a ti como ser humano? Bueno, yo pienso que nosotros
hemos crecido de alguna manera con un bache generacional. Hubo un momento que muchos músicos emigraron fuera de nuestra isla y se debe también a que no habían tantos espacios para de alguna manera músicos muy talentosos que han salido de nuestra enseñanza artística y no de la enseñanza artística, sino de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia que es 100% musical. Creo que sí, de alguna manera, cuando tú vienes con un grupo de personas que conoces desde la niñez y luego cuando empiezas la carrera profesional quedan muy pocos dentro del país porque muchos han ido a probar suerte, otros se han ido porque le ha salido un buen contrato, otros por familiares, y realmente eso sí frena un poco el desarrollo musical de un país desde mi punto de vista. Y por otra parte, como te dije, era de alguna manera fortalecer y crear espacios que no existían. En estos momentos, muchos músicos siguen buscando esas oportunidades y otros músicos hemos apostado por hacer lo que en su momento hicieron grandes bandas que están estabilizadas en estos momentos en el país. ¿Y cómo te afecta a ti como la persona, el humano Michel Herrera? ¿Cómo te afecta eso? Bueno, sí, me afecta, me ha tocado de cerca con muchos compañeros y que he tenido de estudio o amigos en lo personal, y es un sentimiento raro crecer junto a personas que forman parte de tu vida y de alguna manera después verlo fuera de tu país, porque he tenido ya esa experiencia y hay quien ya no está dentro de la música, hay quien sí es un músico exitoso y hay quien le da un rumbo de 180 grados a su vida y sencillamente dejó atrás toda esta cultura y simplemente vive como la cultura que en el país que está. Prácticamente no defienden la identidad de lo que es ser cubano, sino se identificaron con otra cultura y viven así la vida. Esto creo que de alguna manera, tanto en lo más profundo de los sentimientos como en el factor psicológico, influye en la vida de cualquier ser humano y yo no soy la excepción, por supuesto. Tú mencionaste que estuviste creo que 6 meses fuera en Sí. una gira. ¿Qué sentiste cuando regresaste a tu país? Normal, tú sabías que tú ibas a regresar a tu país, pero siempre hay como un pequeño ajuste por fin, este olor, esta comida, coño, la familia. ¿Qué sentiste? Luego 6 meses ya más o menos un tiempo, Sí, no una vida, pero es parte de una vida. ¿Qué sentiste? Bueno, son muchas cosas que uno tiene dentro que se lo han inculcado, digamos, por la idiosincrasia de nuestro país, que luego extrañas, como es el calor humano, como es las relaciones de amistad que se forjan en los años, la familia. Y no tan solo el calor humano, el calor que hace allá No, afuera. el calor también, eso es una de las cosas. Ese calor. Eso también, porque, por ejemplo, yo he estado en verano en Rusia, en Inglaterra, en Estocolmo, y te puede pegar un día, pero muchas veces está frío, muy frío comparado con esta parte del hemisferio, ¿no? Y son muchas cosas que te identifican como cubano, que se extraña cuando uno está fuera de Cuba por mucho tiempo. Pero también es importante viajar, es importante conocer y es importante saber cómo funciona el mundo. Porque nosotros tenemos, desde mi punto de vista, digamos, una manera de vivir muy particular. Muy particular. No tenemos tal vez la inmediatez de cómo se viven las cosas en el mundo. Pasa un suceso y si no es una cosa de impacto mundial, acá no todo funciona con la misma inmediatez, tanto en la música como en la manera en la que vivimos. No creo que esté a la misma velocidad que se vive en el mundo, desde mi punto de vista. Sin embargo, es una manera en la que hemos crecido, es una manera
en la que nos hemos desarrollado y es una manera en la que culturalmente también nos expresamos y extrañamos cuando no estamos dentro de la isla, ¿no? De alguna manera. Y el calor humano y las relaciones en las que se crece en Cuba, creo que sí es una cosa que extrañan todos los cubanos que de alguna manera se van del país y están tiempo fuera. Eso es una de las cosas, la añoranza por cómo se vive aquí en ese sentido, tal vez mucho por la seguridad que te brinda también nuestro país, esto comparado con los índices, digamos, de violencia que pueden haber en muchos países de Latinoamérica, no es ni cerca. Y también, por otro lado, aunque cada generación va siempre va de diferentes maneras, ¿no? Creo que hay un nivel cultural bien alto también en cuanto a apreciación de todas las artes. Y eso es una de las cosas que también se extraña en muchas partes del mundo. No, repito, no vamos a generalizar porque está de más decir que mientras más desarrollado y más background histórico tiene un país o un continente, por supuesto hay mucha gente culta, hay mucho arte, hay mucho de todo, que no tiene comparación con una isla. Pero sí siento que de alguna manera nosotros estamos presentes en el mundo y una de las cosas es por nuestra cultura y por nuestra manera de decir y de vivir del día a día del cubano. Y eso creo que es una de las cosas que más se extraña y en lo personal que yo extraño. Dos preguntitas así que siempre hago a la gente. ¿Cuál ha sido hasta ahora en tu carrera el desastre más grande que has vivido alrededor de un concierto, alrededor de... Dime, así si te acuerdas, que se te viene a la mente así. O sea, no tengo una cosa en específico, pero sí una cosa que me ha perseguido y que he visto a lo largo de mi carrera con los artistas, que creo que es una cosa que te puede hacer algo desastroso. Dime. Llegar a un lugar y las condiciones técnicas en cuanto al sonido, que no sean las idóneas para el tipo de música que vas a hacer o el equipamiento que necesitas. Eso siempre es desastroso. A mí me ha pasado, por ejemplo, que en un momento en que te toca hacer el solo, un tema determinado donde el protagónico es el saxofón, bueno, no estaba amplificado. Entonces tú no sabes lo que está saliendo por fuera, incluso el público no lo está escuchando. Eso me ha pasado. Me ha pasado también un micrófono para presentar, hablar un poco de los integrantes de la banda o presentar un tema en específico. Y ahí está cerrado el micrófono completamente. Son cosas con las que tenemos que lidiar en los diferentes escenarios. A veces hay soundcheck, pero a veces llegas en un lugar donde estuvo una banda anteriormente y donde el formato no es el mismo. Y no están todas las condiciones en el escenario, suele pasar mucho y a muchos artistas en el mundo. De hecho, ves mega conciertos donde hay una producción y una infraestructura para que eso se logra hacer bien costosa y sin embargo sientes un feedback en el medio del concierto o se va algún cable y tú ves los sonidistas corriendo en el escenario. Eso son una de las cosas que para mí pueden hacer desastroso un concierto. ¿Y lo mejor que te ha pasado? Lo mejor que me ha pasado, a mi entender, es cada vez apreciar más que nosotros somos comunicadores y que a través del arte podemos llegar a muchas personas y que a través de la energía musical, que aunque a veces muchas personas no lo entienden, le cambiamos un estado de ánimo, le alegramos el día a las personas y a los entendidos también de alguna manera le hacemos vivir sensaciones a través del lenguaje musical. Creo que eso es una cosa que como ser humano me enriquece cada día y siento que es lo que me da fuerzas para seguir trabajando y para vivir y crecer dentro del arte y de la música. Creo que para mí esa es una bendición y es lo mejor que me ha pasado, poder tener la libertad de expresión de comunicarme con todas las personas a través de la música. Bueno, amigas y amigos de Somewhere, vamos a dar las gracias a Michelle Herrera, a los técnicos, siempre se olvida
agradecerle a los técnicos todo este trabajo. Sin los técnicos, señores, no se puede. De parte de Somewhere, quédense en pendiente que vienen cosas muy interesantes. Michelle, gracias de todo corazón. Un placer. Ayer la pasamos bien al mediodía, nos reímos a morir y comimos muy bien. Seguro. Y hoy la estamos pasando bien. Gracias y bueno, ya nos vamos a seguir viendo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.